Hola nuevamente, hoy les presentaremos un nuevo video acerca del hardware y sus principales componentes, dentro y fuera de la computadora, además de sus funciones. Los componentes de los que hablaremos son el disco duro HDD, disco duro SSD, la memoria RAM, tarjeta madre, fuente de poder, monitor, mouse, que se refiere al ratón, teclado, tarjeta de video, tarjeta de audio, carcasa, cooler, BIOS y regulador de voltaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Anastasio Ortega Quintero. Mi número de matrícula es 5559. El nombre de la escuela es Instituto Técnico Electrónico del Estado de Chihuahua. El nombre de la asignatura es Computación y a cargo está el docente Juan Manuel Guerra Guerra. Hardware. Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. Clasificación del hardware. El hardware se clasifica en 6 categorías según el desempeño de sus componentes. Hardware de procesamiento. Corresponde a la unidad central de procesamiento o CPU, el centro de operaciones lógicas de la computadora, en donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. Hardware de almacenamiento. Como indica su nombre, hace referencia a todos los componentes cuya función es resguardar la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. El dispositivo principal en este caso es la memoria RAM, pero también está conformada por memorias secundarias como los discos duros o las memorias SSD o USB. Clasificación del hardware. Hardware gráfico está compuesto principalmente por las tarjetas gráficas que poseen memoria y CPU propios y son encargadas de interpretar y ejecutar las señales dedicadas a la construcción de imágenes. El hecho de que esta función no recaiga en el CPU tiene que ver con la eficiencia, va que al liberar de estas funciones a la memoria principal, el sistema funciona de manera óptima. Dispositivos periféricos. Es todo el hardware que permite que la información pueda ingresar a la computadora o salir al exterior. Se subdividen en 3 categorías. Periféricos de entrada. Son los que permiten el acceso de datos a la computadora. Por ejemplo, el teclado, el micrófono, la cámara web, etc. Periféricos de salida. A través de ellos, el usuario puede extraer la información como los escáneres, las impresoras, las consolas y los parlantes o altavoces. Periféricos de entrada y salida o mixtos. Son capaces de introducir o extraer la información. Las pantallas táctiles entran en esta categoría, al igual que los lectores de DVD o Blu-ray. Y las memorias flash, estas últimas son esencialmente memorias secundarias, pero se usan como periféricos mixtos. Disco duro HDD. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Disco duro SSD. La unidad de estado sólido, la o el SSD, es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos en lugar de los platos o discos magnéticos
de las unidades de discos duros HDD convencionales. Memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio es una memoria de almacenamiento a corto plazo. El sistema operativo de ordenadores u otros dispositivos utiliza la memoria RAM para almacenar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. En la RAM se encargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del ordenador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas. Procesador. Es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware haciendo uso de distintas operaciones aritméticas y matemáticas. Tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como placa madre, placa base o motherboard, es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Fuente de poder. Fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Monitor: es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran las imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video de esta. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su función principal y única es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Mouse. El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de forma cableada, puertos PS2 y USB, o inalámbricamente por medio de un adaptador USB que se conecta a la computadora y ésta recibe la señal del ratón, aunque también pueden ser por medio de conectividad Bluetooth o infrarrojos. Teclado. En informática, un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora. Tarjeta de video. Una tarjeta gráfica o tarjeta de video es una tarjeta de expansión de la tarjeta madre o motherboard del computador que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Por ejemplo, el monitor, televisor o proyector. Estas tarjetas utilizan una unidad de procesamiento gráfico o GPU. También se les conoce como adaptador de pantalla, adaptador de video, placa de video y tarjeta aceleradora de gráficos. Tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permiten la salida de audio controlada por un programa informático. Carcasa. La carcasa de la PC puede ser el componente más pasado por alto y subestimado de una computadora de escritorio. Protege los componentes internos delicados del ambiente exterior y también proporciona un chasis interior o marco en el que la placa base
Los discos duros, ventiladores y otros componentes se pueden montar con seguridad. Cooler. Ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general, el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los cooler. También pueden cumplir una función de limpieza, dado que se puede retirar aire sucio, como las pelusas, del interior del dispositivo. BIOS. Es un elemento fundamental de cualquier PC y le da inicio y chequea. Durante el arranque, todos los componentes de hardware como el disco duro, el teclado, la pantalla, el ratón y la memoria RAM. Regulador de voltaje. Es un aparato que te permite estabilizar la energía, dándole protección contra variaciones de corriente a los equipos electrónicos que tengas conectados y no se quemen. Por el momento ha sido todo. Espero haya sido de su agrado y que esta presentación sea de gran utilidad en su vida. Gracias por su atención.